nuestra vida convivimos en un ambiente lleno de noticias. En muchas escuchamos frecuentemente cómo se abusa del poder y cómo este fenómeno se ha normalizado, incrementando los niveles de corrupción. Bienvenidos al podcast de Hablan los Maestros. En este capítulo abordaremos la corrupción con el investigador José Villalba, doctor en Ciencias Económicas. En la época de Colón, las ánimas podían entrar al cielo con ayuda del oro. Teniendo en cuenta la actualidad de nuestro territorio, ¿cuáles considera que han sido los casos de corrupción más trascendentes en Cartagena? Si podemos hablar del caso de la corrupción, recientemente vemos que hay corrupción en todas las entidades del Estado. Y lo más triste, casos de corrupción en los organismos de control. Eso solamente sucede en Colombia. ¿Cómo es posible que las entidades encargadas de combatir la corrupción hayan caído en la misma corrupción? Así vemos casos de corrupción en la Fiscalía, casos de corrupción en la Procuraduría, en las personerías, y vemos así mismo casos de corrupción en la DIAN, casos de corrupción en el Ejército, casos de corrupción en gran parte de la mayoría de las alcaldías. Lo más triste, caso de corrupción de Transcaribe. Como usted lo menciona, uno de los escándalos más recientes de corrupción se dio con la implementación del Transcaribe. Desde su punto de vista, además de lo económico, ¿cómo ha afectado a la ciudad este hecho? Bueno, la historia de Transcaribe contempla una historia de desgreño, incluyendo abuso de algunos contratistas, críticas a las condiciones que nos puso el Banco Mundial para prestar esos recursos, la inoperancia en el distrito, la misma nación, el gobierno nacional también, que diseñó una obra lejos de la realidad de Cartagena. Fue un proceso que hicieron en Bogotá, para una ciudad como Bogotá y no para una ciudad como Cartagena, que es un 70% de agua. Fueron 10 años aproximadamente, arrancó con un atraso de 10 años y costó el doble de lo inicialmente presupuestado, más del doble. Es una obra que costó más de 500.000 millones de pesos. La Contraloría inicialmente advirtió que ya registraba pérdidas. Arrancó con una pérdida por casi 5.000 millones de pesos. Duraron 10 años acondicionando la avenida Pedro Heredia para poder pasar los buses de Transcaribe. Sin acondicionar vía, los vemos en El Pozón, vemos buses de Transcaribe en Nelson Mandela, en todos los barrios de la ciudad, sin necesidad de hacer esas grandes inversiones. Y entonces, ¿por qué empezamos 10 años más tarde? No, hay que esculcar bien ese proyecto y será motivo de análisis para investigaciones futuras, ¿no? Los organismos de control tienen la palabra. Ojalá que algún día salga realidad cuánto nos costó verdaderamente a la población cartagenera ese proyecto. Por otro lado, existe la Ley 715, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad de la Constitución Política, y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. Pero desde el punto de vista de la academia, ¿qué tan efectivos son estos recursos para su destino? La ley 715, los recursos de esta ley vienen con destinación específica para programas de educación, salud, agua potable, saneamiento básico, deporte, cultura, recursos para los indígenas, para la alimentación escolar. La verdad, si hiciéramos un análisis, el destino de estos recursos, el objetivo principal de estos recursos es el bienestar de nuestra niñez.
no han sido tan efectivos, porque los que han fallado sinceramente no es el administrador público, que ya no le tiene miedo a las normas, al control. Lo que han fallado es precisamente los organismos de control, que no han sido contundentes en combatir el mal uso de estos recursos. Los recursos de la ley 715 vienen a cada municipio porque el gobierno nacional sabe cuántos habitantes y cuántos niños, por ejemplo, en educación tiene matriculado en cada una de las instituciones educativas, en cada uno de los municipios. Entonces, es necesario dar a conocer la ley 715. Es necesario que todo el pueblo conozca los recursos que tienen derecho, que por ley, que constitucionalmente le pertenecen a cada municipio. Es muy triste ver cómo muchos dirigentes cívicos, concejales, no conozcan la existencia de la ley 715 del 2001. Son recursos que vienen con destinación específica para educación, salud, deporte, cultura, agua potable. Vienen directamente a los municipios certificados. Los municipios no certificados, es decir, aquellos menores de 100.000 habitantes, le llegan estos recursos al departamento, a la gobernación departamental, y ella es la que va a distribuir los recursos. Es necesario que los concejales sepan que existe esta ley, que sepan cuántos recursos le envían a los municipios. Llegan los recursos con destinación específica, que nos preguntemos dónde están esos recursos, que cada habitante del pueblo conozca la ley 715. Esa es una pedagogía que debemos hacer. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Hablan los Maestros en formato podcast. Te habló Mónica de Luis. Puedes encontrar todo este material en nuestras redes en UDC TV o entrar a nuestra plataforma udctv.com.